Bueno, buenos días. Mi nombre es Gonzalo Cigarán, yo soy FAMAF de la Universidad Nacional de Córdoba y le voy a estar presentando esta charla está basada en un trabajo que venimos desarrollando junto a Miguel Campeaccioli, Diego Bagione y Pablo Ventura, que bueno, se titula Algoritmo para representaciones globales finitas. Y bueno, un poco la idea de esta charla va a ser poder introducir lo que son las representaciones globales y un poco de idea de dónde surge esta necesidad de hacer algoritmos y de qué resultados lo venimos pensando. Así que bueno, voy a pasar a contar un poco la motivación de por qué estudiamos esto. Eh, bueno, primero, antes que les defina lo que son representaciones globales, voy a contar por qué es interesante estudiar las representaciones globales. Eh, bueno, en primera instancia, como cualquier otra representación, a uno le interesa estudiar propiedades dentro de una clase y las diferentes formas de representación nos dan ventajas para ciertas propiedades. Por ejemplo, las representaciones subdirectas. eh, bueno, hay propiedades que sabemos que se mantienen con esas representaciones, entonces para ese tipo de propiedades nos van a servir las representaciones subdirectas. Del mismo caso, las representaciones globales nos van a servir para otras propiedades. Y bueno, en el estudio de representaciones uno también quiere como encontrar esos elementos que no se pueden descomponer, que no se pueden representar como producto de factores. En el caso de la representación subdirecta van a ser las irreducibles, las subdirectamente irreducibles. Acá va a haber una definición análoga que van a ser las globalmente indescomponibles. Pero bueno, eso es un poco dentro del estudio de las representaciones en general. ¿Qué nos aportan las globales? Bueno, las globales nos aportan que van a preservar propiedades existenciales, digamos. En particular, las sentencias de ese tipo, como las que están ahí, a las que se le llaman AE sentencias, todas las que se pueden escribir de esa forma, que básicamente es como una cuasi identidad, las que preservan los productos subdirectos, nada más que se le agrega ese, existe un único Z, lo que va a dar la posibilidad de poder escribir propiedades que antes no podemos representar. Por ejemplo, que en una álgebra todo elemento tenga un complemento, o que en una álgebra exista un elemento máximo o un elemento mínimo, como son propiedades que antes no las podíamos escribir con las cuasi identidades nomás, y ahora sí la vamos a poder hacer y es interesante tener un tipo de representación en donde podamos asegurar que se mantiene esa propiedad en la representación. Bueno, eso es un poco el por qué el estudio de representaciones globales en general, y ahora voy a contarles por qué y para qué está nuestro interés de desarrollar algoritmos para poder decidir este tipo de composición. Bueno, en primera instancia, ya vamos a ver con la definición, pero no es simple, no es trivial poder decidir cuándo un producto subdirecto es global o no, eh, y mucho menos poder encontrar ejemplos o contraejemplos. eh, ya vamos a ver que no es para nada trivial. Entonces está bueno tener una herramienta que te permita ir probando y tener cierta intuición de por dónde arrancar. El objetivo principal del algoritmo es encontrar ejemplos, eh, poder hacer todas las pruebas que a mano uno a priori estaría bueno tener una intuición. Eh, y bueno, y también porque veíamos que había ciertos resultados de esta teoría, eh, como cierta equivalencia a ser global, que nos da una idea de por dónde se podía escribir un algoritmo. Digamos, las pruebas o el mismo resultado es constructivo, entonces uno ya puede traducir eso a un algoritmo y el desafío está en poder optimizar ese algoritmo, poder saber en qué, en qué lugar tiene sentido buscar y en qué lugar no. Y bueno, es un poco el desafío del proyecto en sí, digamos. Bueno, un poco pasando a las motivaciones, vamos a hablar ahora de lo que son en sí las representaciones globales. Un producto global básicamente es un producto subdirecto que cumple una propiedad adicional, que es esta de acá, que es la propiedad de emparchado, que para poder hablar de esa definición, primero tenemos
definir la topología generada por los ecualizadores, que va a ser una topología no sobre el álgebra o sobre el producto de los factores, sino sobre el conjunto de índices de los factores. Primero tengo que definir lo que está ahí abajo, que son los ecualizadores, que, bueno, un ecualizador de un X y de un Y en el álgebra, lo definimos como el conjunto de índices en donde esos dos elementos coinciden. Entonces, una vez que tenemos todos los ecualizadores posibles, a partir de eso nos generamos la topología. Eh, y bueno, y una vez teniendo esa topología ya podemos hablar de esta propiedad que tienen que cumplir los productos subdirectos para ser globales. Esta propiedad lo que me dice es que si yo tengo un cubrimiento de mi conjunto de índices y a cada abierto de ese cubrimiento le asocio un elemento en mi álgebra, entonces tiene que existir un X que coincida con cada elemento dentro de su abierto correspondiente. Es decir, como que se pega bien en cada pedacito, digamos, por así decirlo, en conjunto de índices para el elemento correspondiente. Y como la topología es la generada por los ecualizadores, va a estar bien definida, porque si teníamos dos elementos que coincidían eh, en el abierto del cubrimiento, eh, como los ecualizadores están en la topología, nos asegura que va a estar bien definida ahí adentro. Entonces, bueno, esta propiedad da una idea de continuidad porque tiene que existir un elemento que se pegue bien eh, en todo el cubrimiento. Y además, como la misma definición dice existe un X, digamos, de ahí uno va a intuir, por ahí uno se hace una idea, obviamente que después hay que demostrarlo, pero de que va a preservar la existencialidad, digamos. Bien, y a su vez también vamos a decir que un conjunto de congruencias en A es un espectro global si su producto subdirecto asociado, es decir, el producto dado por el mapa natural entre el álgebra y el producto de los cocientes por estas congruencias, es un producto global. Esta relación, por qué la nombro? Y bueno, porque en general, ya vamos más adelante, nos vamos a centrar más en encontrar espectros globales o probar que, o decidir si un espectro es global o no, más que en tratar sobre el producto. Es análogo, pero nos parece más interesante encararlo por el lado de los espectros, porque no importa qué álgebra tengamos, dentro de qué tipo, dentro de qué clase, si lo vemos dentro del reticulado de congruencia, sabemos que vamos a estar siempre dentro de un reticulado. Y ahí ya conocemos, entonces vamos a trabajar siempre dentro de un mismo espacio, del mismo universo, el de los reticulados, por más que el álgebra, no sé, esté en una clase que no tenga nada que ver con reticulados. Entonces el problema lo vamos a bajar siempre al reticulado de congruencias, ya vamos a ver de qué manera. Bien, y así como decíamos que dentro del producto subdirecto están los subdirectamente irreducibles, acá vamos a hablar que una álgebra es relativamente globalmente indescomponible dentro de una ecuacionalidad Q, si para todo producto subdirecto global que sea isomorfo a este álgebra A, existe algún factor en donde la proyección sea un isomorfismo. La definición es totalmente análoga a la de subdirectamente irreducible, es decir, que un álgebra es indescomponible en este caso si cada vez que lo descompongo globalmente, bueno, bajo la proyección, básicamente aparece como uno de los factores del álgebra. Eso es lo que está diciendo la definición. Vamos a ver algunos ejemplos y en particular un resultado como interesante que se puede obtener a partir de representaciones globales. Si vemos las álgebras de Boole, el único elemento globalmente indescomponible es la cadena de dos elementos, mientras que en los reticulados distributivos el único elemento es, los únicos dos elementos son la cadena de dos y la cadena de tres elementos. Y hay una diferencia ya con respecto a los subdirectamente irreducibles, porque aparece la cadena de tres elementos. Y esa es la diferencia sustancial que va a hacer cuando un reticulado distributivo tiene complemento o no.
O sea, todo elemento es complementado o no, mejor dicho. Y bueno, la aplicación de eso es básicamente el teorema de Nashville, como otra demostración hecha con representaciones globales que dice que un reticulado distributivo es complementado si solo si todo filtro primo es maximal y si solo si toda imagen homomórfica, perdón, no existe imagen homomórfica de la cadena de tres elementos. Y bueno, eso es un poco natural de pensar, porque si existiera una cadena de tres elementos como imagen homomórfica, entonces podría descomponer, a priori, es la idea de la demostración, podría descomponer mi álgebra globalmente con el 3 como factor y como la sentencia que habla del que el reticulado es complementado, ya vimos que se mantiene, eh, la cadena de tres elementos debería ser complementado y bueno, obviamente no lo es. Entonces es un ejemplo de una aplicación de las representaciones globales. Bueno, vamos a pasar ahora a contarle un poco cuáles son los problemas computacionales que nos fuimos planteando a la hora de desarrollar alguna implementación de algoritmos. Como que el primer problema que tratamos, por ahí el más natural, es que dado un álgebra A y un conjunto sigma de congruencias, decidir si el conjunto es un espectro global o no. Como que es el primer problema con el que empezamos a trabajar y de ahí surgió el segundo, que es dado un álgebra A y un conjunto sigma, decidir ahora no solo si el sigma es un espectro global, sino decidir si existe algún subconjunto de sigma que sea un espectro global. Eh, y bueno, no solo decidir si existe, sino por ahí darlos todos también, es algo interesante, digamos, saber todas las formas que hay de descomponer el álgebra con congruencias en sigma. Y bueno, por último, obviamente también bastante natural de pedirle es si un álgebra, si tengo un álgebra, poder decidir si es globalmente indescomponible o no dentro de su clase. Y bueno, en esta dirección, ahora ya, bueno, nos metemos con álgebras finitas, pero hay cosas que siguen valiendo para el caso infinito, pero bueno, como la idea es trabajar con algoritmos, solamente nos interesan los resultados para las álgebras finitas. Y este lema es por ahí el clave porque es el que nos da una equivalencia de cómo pensar los espectros globales de otra forma. Y lo que dice este lema es que dado una álgebra finita y un conjunto sigma, nos da una equivalencia entre estas dos cosas. Que sea un espectro global y que el proyectivo generado por sigma satisface el teorema chino del resto con respecto a sigma. Bueno, por ahí para recordar, un proyectivo C satisface el teorema chino del resto con respecto a sigma si cada sistema sobre el proyectivo, tal que las congruencias que uso minorizan a mi sigma, tiene solución. ¿Y qué significa minorizar? Bueno, si tengo dos conjuntos de congruencias, sigma y gamma, sigma minoriza gamma, si para cada elemento en gamma existe un elemento en sigma, tal que este elemento está contenido en mi elemento en gamma. Entonces, bueno, este resultado es como bastante interesante porque nos convierte una definición donde está involucrada una topología y que para todo cubrimiento, para todo conjunto de elementos, existía uno que, bueno, esa definición topológica nos la convierte en resolver el sistema de ecuaciones, digamos. Como que esa es la ganancia de mirarlo de esta otra forma y ahora por ahí un poco lo que eh, empezamos a hacer es, a partir del punto 2 poder reducir lo más posible todos los sistemas de congruencias a analizar para que algorítmicamente no sea tan pesado, digamos. Y en ese sentido, este lema nos lo simplifica bastante, eh, porque bueno, a ver, un poquito más acá, volviendo acá, lo que inicialmente habría que hacer es ver todas las posibles combinaciones con congruencias en el proyectivo de sigma y ver si cada uno de esos sistemas tiene solución. Con este lema lo que logramos es reducir un montón la cantidad de sistemas a probar, porque ahora, bueno, para una álgebra finita y un conjunto sigma, me quedo solamente con las minimales de sigma, es decir,
congruencias que están en sigma que son incomparables y que además no existe ninguna congruencia más en sigma que está por debajo de algunas de estas tita 1, tita n. Y ahora la equivalencia va a ser que sigma es un espectro global, sí, solo sí, todo sistema con estas n congruencias sobre el proyectivo de sigma tiene solución. Entonces, ¿qué logramos con este resultado? Por un lado, reducir mucho la cantidad de congruencias a analizar, porque ahora sé que van a ser solamente las minimales, no todas las que están en el proyectivo de sigma. Y además, sé exactamente la cantidad, porque sé que tienen que estar todas las minimales. Entonces ahora mis sistemas de congruencia van a tener un ancho fijo y solamente habría que recordar todas las posibles tuplas de n elementos de A, de mi álgebra. Entonces, bueno, un poco hasta acá lo que le quería contar de cómo fuimos avanzando eh, con los resultados teóricos para poder construir algoritmos. Tenemos varias implementaciones ya hechas con las que vamos probando cosas, pero bueno, hay un montón para seguir pensando y seguir optimizando desde el lado teórico incluso solamente. Y bueno, y es todo un trabajo que tenemos todavía en curso. Y en paralelo un poco a esto, junto con Miguel Campearcholi principalmente, venimos pensando también a este problema como problema computacional, cuál es su complejidad, en qué espacio de complejidad computacional se encuentra. En particular el problema, que era el primero, que, bueno, dado una álgebra finita y un conjunto de congruencias, me decida si el conjunto es un espectro global o no. Y este problema, eh, bueno, todavía no logramos demostrar en qué espacio se encuentra, pero sí sabemos que va a estar dentro de CoNP. ¿Por qué? Porque el problema eh, complementario, digamos, el de que sigma no sea un espectro global, se resuelve con el certificado de el sistema que no tenga solución. O sea, si yo te doy una álgebra finita, un conjunto de congruencias y un sistema de congruencias que no tiene solución, es muy fácil, o sea, es polinomial probar que ese sistema es sistema y no tiene solución. Entonces el problema va a estar dentro de CoNP. Lo que nosotros intuimos, que todavía no podemos mostrar, es que sea un problema CoNP completo. Es decir, que cualquier otro problema CoNP lo podemos meter, o sea, tiene más dificultad que este. Bien, y por otro lado también lo que pensamos es si existe alguna restricción que convierta el problema en polinomial. O sea, es decir, que si existe alguna restricción a nuestro input que haga que el problema sea más sencillo, digamos, o sea, que cambie de espacio de complejidad. Y en ese sentido, intuimos que puede ser pensarlo, por ejemplo, si sabemos que la clase a la que pertenece el álgebra es una clase de congruencias distributivas. Eh, bueno, también pensamos por el lado de que tenga un término m, pero bueno, todo eso por ahí también está en desarrollo y es un poco un desarrollo paralelo a las implementaciones de los algoritmos en sí. Así que bueno, muchas gracias por mirar el video, espero que se haya podido comprender. Si surgió alguna duda, no duden en preguntarla acá abajo.